seguridad nacional. Presentamos La Entrevista, un espacio de análisis y discusión producido por YSUCA. Gracias por su sintonía a Radio YSUCA. Esta mañana, en este espacio de la entrevista, hablaremos sobre Bitcoin. Y para eso ya se encuentra con nosotros José Luis Magaña, él es economista de Panorama Económico. Le damos la bienvenida. José Luis, buenos días. Buenos días, Imelda. Muchas gracias por la invitación. También un buenos días a los amigos, amigas que nos están escuchando y que nos están viendo también. Así es, esta entrevista está siendo transmitida a través de nuestra fanpage en Facebook Radio YSUCA 91.7 FM y también está siendo transmitida a través de Radio Fe y Alegría en Coatepeque. Bueno, el 8 de junio del año 2021, la Asamblea Legislativa aprobó el decreto legislativo número 57 que contiene la ley Bitcoin, cuyo objeto es la regulación del Bitcoin como moneda de curso legal. Dicho decreto legislativo entró en vigencia el 7 de septiembre del año 2021. 3 fueron las grandes promesas para aprobar el Bitcoin como moneda de curso legal: mejorar el envío de remesas, atracción de inversiones e inclusión financiera. Veamos qué tanto se han cumplido cada una de ellas a un año de entrada en vigencia del Bitcoin como moneda de curso legal. José Luis, iniciemos hablando sobre qué ha pasado sobre el tema del envío de remesas. Quizás incluso un poquito antes de hablar de ese tema, creo que hay que tener en cuenta o recordar que si bien esas son como grandes promesas que se oyeron en redes sociales, en discursos de funcionarios públicos, tampoco es que existe un documento que nos diga que esas son, ¿sí?, las grandes apuestas. Es más, a un año de que ha entrado en vigencia la ley, el gobierno todavía no ha sido capaz de decir exactamente cuáles eran los objetivos que buscaba, ¿sí? Estas 3 cosas fueron lo que se repetía constantemente, que funcionarios públicos hablaban, pero algún documento donde diga, bueno, el gobierno busca implementar esta política para cumplir estos objetivos, se va a intentar cubrir tanto a un año, tanto a tantos años, etcétera. Eso no lo tenemos. Esto igual solo sale de tweets, estas grandes promesas o de declaraciones públicas. Entonces creo que ese es un primer elemento que ya desde ahí hay que tener un asterisco cuando hacemos este punto de partida en la evaluación. Ahora, ya cuando empezamos a hablar en concreto de lo del envío de remesas, nos podemos ir a los datos del Banco Central de Reserva y lo que nos dice el Banco Central es que desde que entró en vigencia la ley, en septiembre de 2021, han entrado al país 7.043 millones de dólares en concepto de remesas, pero de esos 7.000 millones, solo 130 han sido a través de billeteras digitales. Es decir, que de cada 100 dólares que se enviaron de remesas familiares, solo $1.80 fue a través de estos mecanismos. Y si lo analizamos ya solo en el contexto de este año, de 2022, entre enero y julio, que es el último dato que está disponible en el Banco Central, han entrado alrededor de 4.400 millones de dólares en remesas, de los que solo 73 han sido a través de estos mecanismos, ¿sí? Eso es que, otra vez, de 100 dólares que entraron, solamente $1.60 fue a través de los mecanismos de billeteras digitales. Entonces, toda la gran expectativa que se estuvo realizando, que decían funcionarios públicos, que el Bitcoin es para mejorar el envío de las remesas, que la gente se iba a ahorrar, que tal, al final de cuentas no es algo que lo hayamos visto. En este primer punto de envío de remesas, lo que los datos nos dicen es que no se está usando y que todas esas promesas han quedado así, han quedado como promesas. ¿Y qué ha sucedido también con el otro tema de la atracción de inversiones tras la aprobación del Bitcoin como moneda de curso legal acá en el país, José Luis? Ese era otro justo, bueno, y todavía sigue siendo otro de los grandes temas que se habla del Bitcoin, o más bien de la ley Bitcoin,
que dicen que a través de haber aprobado esa ley se han conseguido miles de millones en inversiones, ¿no? Incluso la misma embajadora de El Salvador en Estados Unidos se ha referido en muchas ocasiones a promesas de inversión de miles de millones de dólares. El mismo presidente ha dicho en varias ocasiones que esto permitirá promesas de inversión por miles de millones de dólares. Sin embargo, si nos vamos a ver los datos de nuevo del Banco Central de Reserva, podemos ver dos momentos. Los últimos 3 meses del año pasado, es decir, octubre, noviembre y diciembre, ya ahí ya podemos ver el efecto de la ley Bitcoin, porque se aprobó en septiembre. Y lo que vemos es que el flujo de inversión extranjera directa fue negativo. Es decir, que salió más inversión de la que entró. De 80.64 millones de dólares. Significa que salieron 80 millones de dólares más de los que entraron en el balance total en esos últimos 3 meses del año. Entonces, todo eso que se han hablado de los miles de millones de dólares en inversión, por lo menos en el año pasado, los 3 meses del año pasado, no es algo que los datos del propio Banco Central lo demuestren. Y de nuevo, si nos traemos ya a este año sí ya, en los primeros 3 meses, enero, febrero, marzo, que es lo último que tiene disponible el Banco Central de Reserva, ahí sí ya hubo un flujo positivo de inversión extranjera, es decir, que entró inversión extranjera, de 165.6 millones de dólares. Ahora, si lo comparamos con esos primeros 3 meses del 2021, que no había ley Bitcoin todavía, en esos primeros 3 meses, en el 2021, entraron 175 millones de dólares. Y si lo comparamos con los primeros 3 meses de 2019, antes de la pandemia, la inversión fue de 242.9 millones. Y si lo comparamos todavía con 2018, en ese momento la entrada de inversión fue de 388 millones. Entonces, si vamos comparando los 165 millones de dólares de los primeros 3 meses de 2022 con ley Bitcoin aprobada, pues tampoco podemos ver que exista un impacto ahí, ¿sí? De hecho, lo que vemos es que los flujos de inversión, los datos de inversión extranjera, son menores a lo que se tenía incluso antes de haberse aprobado la ley y por supuesto menores a los que habían antes de los niveles de pandemia. Sí. José Luis, el otro tema también era la promesa de la inclusión financiera para la población tras la aprobación de Bitcoin como moneda de curso legal. ¿Qué ha sucedido desde su punto de vista durante este año en que ha estado en vigencia el Bitcoin en el país? ¿Qué tanto se ha desarrollado esa parte de la inclusión financiera para la población? Cuando muchos funcionarios y funcionarias públicas estuvieron hablando del tema de la inclusión financiera en la discusión de Bitcoin, hay que decir que ese término de inclusión financiera hay que ponerle asterisco. Porque básicamente lo que planteaban como inclusión financiera es que la población iba a tener una billetera digital, ¿no? Iba a poder. Pero inclusión financiera no es solo eso. O sea, la inclusión financiera es poder acceder a todos los servicios que tiene el sistema financiero. Poder acceder a créditos productivos, a tasas de interés razonables, no sin la necesidad de recurrir a agiotistas que cobran tasas de interés usureras. O sea, todo eso es inclusión financiera también, ¿no? Ser capaces de tener ingresos suficientes que te permitan acceder a instrumentos como depósitos a plazos. Eso es inclusión financiera. Entonces, esa visión limitada de inclusión financiera, va a haber más inclusión porque la gente va a tener una billetera digital, ya es una visión limitada. Pero aún esa visión limitada, si nos vamos a ver los datos, tampoco ha dado números positivos. Hay un estudio de una oficina que se llama el National Bureau of Economic Research, o sea, la Oficina de Investigaciones Económicas, que está en Cambridge,
donde hacen un estudio y los datos de ese estudio muestran unos resultados bien interesantes. Por ejemplo, que el 53% de la población intentó usar Chivo Wallet. La mitad, un poquito más de la mitad de la gente intentó usar Chivo Wallet. Pero solo el 46% de verdad lo usó, Chivo Wallet. Es decir, que ahí ya vimos, ahí ya se perdió un par de gente que intentó usarla y no se pudo. Ahí podemos hablar de los problemas que hubieron del robo de identidades, ¿verdad? Que gente intentaba ingresar a esa Chivo Wallet, pero ya el DUI ya estaba registrado a nombre de alguien más. Bueno, los problemas de brecha tecnológica, de brecha digital que hay en el país también. Entonces, ya ahí baja el porcentaje. Pero además, da otro dato interesante, que solo el 20% que usó Chivo Wallet, es decir, 2 de cada 10 personas que usaron Chivo Wallet, volvieron a meterle dinero después de haber usado los $30 del bono inicial. ¿Sí? O sea que de 10 personas que descargaron Chivo Wallet, 8 usaron los $30 del bono y ya luego no la volvieron a tocar. ¿No? Ya vamos viendo de nuevo cómo... Y todavía un dato todavía más interesante es que solo el 9% usó Bitcoin después de haber usado el bono de los $30. O sea que de esas 10 personas, de cada 10 personas, solo una ha vuelto a usar Bitcoin. ¿Sí? Entonces, en términos de implementación y de uso de Bitcoin como moneda de curso legal y tal, en términos para la población no ha significado todos los grandes beneficios que se habían prometido. Ni en términos ni remesas, ni en inversiones, ni en facilitación de transacciones, ¿no? Todas esas grandes promesas que se habían hecho, los propios datos del gobierno, nos están demostrando que no ha sido así. Ya llevando un año de implementación de la ley, y lo que nos hemos dado cuenta es que al final las promesas que en teoría iban a traer el Bitcoin se han quedado ahí, en esas promesas. Sí, José Luis, y desde su punto de vista, ¿cuáles pudieron haber sido las razones por las cuales esto no ha funcionado? Es decir, ¿por qué la población al final no está utilizando esta moneda? Al final no se está utilizando como una moneda de curso legal, tal como lo esperaba el gobierno. Ojo, sí se estaba utilizando como moneda de curso legal, solo que no la está usando la población. Sí, de manera masiva. La está usando el gobierno. Sí. Ahí sí. Ahora, ¿pero por qué la población no lo está usando? Porque la población es muy inteligente y ha entendido algo que se estuvo discutiendo mucho en el marco de la aprobación, cuando estaba el año pasado en discusión este tema, y es que Bitcoin no es una moneda, es un activo de especulación, es un activo para ponerse a especular, pero no sirve como moneda. No sirve como moneda. Y eso lo ha entendido muy bien la población. Lo sabe, lo ha comprendido, lo ha sentido. Y justamente no lo usa como moneda, porque Bitcoin no funciona como moneda. Entonces, todo lo que nos demuestran estos datos, al final de cuentas, es eso. O sea, que todo aquello que habíamos hablado y que tanto, incluso se recibieron tantos ataques desde las instituciones públicas, no burlándose de quienes advertían esto, pues la misma población no ha entendido a un año de la implementación que Bitcoin no es moneda, y por eso no lo ha venido usando, ¿no? Porque además, porque ya decíamos al inicio, al inicio de las discusiones, que Bitcoin con el tema de la volatilidad no te servía para hacer moneda, porque tenías que pagar, te van a dar 3 tortillas por medio Bitcoin en la mañana y 2 tortillas en la tarde, ¿no? Entonces, ese tipo de circunstancias, y además el hecho de la gran brecha de acceso a la tecnología, brechas digitales, también hacen que no se haya implementado y no se utilice como medio de pago en la población.
Sí. José Luis, el Fondo Monetario Internacional instó a El Salvador a revertir su decisión de convertir el Bitcoin en una moneda de curso legal y así otros organismos internacionales. ¿Qué repercusiones ha traído Bitcoin a El Salvador a nivel internacional? Hay un documento, bueno, el Fondo Monetario Internacional todos los años realiza a todos los países una revisión de coyuntura, ¿no? Le dicen, van funcionarios del Fondo Monetario a evaluar las economías de los países y dan un documento de recomendación. A eso se le llama el artículo 4, el documento del artículo 4 del Fondo Monetario. Para el año pasado, parte de las recomendaciones que habían en ese artículo 4 del Fondo Monetario Internacional era justamente el tema del Bitcoin, que le decía que le quitara el carácter de moneda de curso legal porque le imprimía o le ponía riesgos al gobierno por el hecho de denominar parte de sus activos, parte del dinero que tenía en Bitcoin, por la volatilidad de la que hemos estado hablando. ¿Qué implicaciones tiene eso? Bueno, que en términos de las negociaciones que tenían, porque el gobierno necesita dinero, no le alcanza el dinero. Y en enero del próximo año se vence una deuda de 800 millones que tiene que pagar, que no tiene el dinero. Y además se ha acumulado una deuda de corto plazo de 2.300 millones de dólares, que también tiene que ir pagando, y no hay dinero. Entonces el Fondo Monetario, el gobierno se estaba acercando al Fondo Monetario por un acuerdo de 1.300 o 1.400 millones de dólares para que el Fondo Monetario le echara la mano para pagar eso. Si una de las recomendaciones del fondo es el tema del Bitcoin, pues eso ha sido una de las cosas por las que el gobierno ha logrado acceder a ese financiamiento con el Fondo Monetario Internacional. Y cuando vas a ver qué otras alternativas tiene el gobierno, por ejemplo en los mercados financieros, donde ahí no es organismos internacionales los que son inversionistas privados a los que recurre para pedirles prestado, pues esos inversionistas internacionales también ven con riesgo El Salvador, porque dicen, puchica, a ver, yo le voy a dar mi dinero y yo no sé si mi dinero lo va a convertir en Bitcoin. Entonces, mejor no le doy mi dinero. O si le doy mi dinero, se lo voy a dar a tasas de interés bien altas para evitarme los riesgos de lo que este gobierno pueda hacer. Si nos vamos a ver las tasas de interés a las que les estaría prestando estos inversionistas internacionales a El Salvador, las tasas andan arriba del 24-25% para 20 o 30 años. ¿No? Estamos hablando de tasas de interés extremadamente altas. Tan altas que incluso son mayores que las que le estarían cobrando a Argentina, ¿no? Y Argentina, que tiene una tradición de décadas de estar siempre en crisis financieras y caer en impagos, etcétera. Entonces, los inversionistas internacionales están viendo con más riesgo a El Salvador que incluso a Argentina, ¿no? Y es al que más tasas de interés le estarían cobrando en toda Latinoamérica, justamente por todos esos riesgos que se perciben. Y esto justamente ha tenido repercusiones, José Luis, con las calificadoras de riesgo que también han elevado el riesgo país tras la implementación del Bitcoin como moneda de curso legal. ¿Qué otros riesgos puede correr el país ante esta situación en vista de que el Bitcoin continúa todavía vigente? Pero vamos a hablar sobre eso. Luego de esta pausa necesitamos hacer un breve corte en este momento y también la audiencia va a tener oportunidad de hacer preguntas o comentarios sobre la temática que estamos tratando esta mañana. Así es que no nos cambie, volvemos de inmediato. Radio YSUCA te acompaña en todo momento. Sintonizas La Voz con Vos. YSUCA, siempre con vos. 91.7 La Voz con vos. A nadie le gusta que lo engañen.
Por eso, Revista Gato Encerrado, con el apoyo de Google, creó para vos el primer chatbot verificador de noticias en Centroamérica. Podés escribirnos en WhatsApp o Telegram, consultar los temas de interés nacional que más te preocupen y nosotros te enviaremos información 100% verificada o iniciaremos una verificación con tu aporte. Escribinos ya al 2230-4747 y ayúdanos a luchar contra la desinformación. Hora 10. Que la realidad tome la palabra a través de la ciudadanía activa. Sí, nos escucharon, pero solo con ustedes. Tenemos otra pasarela que la van a hacer inclusiva porque ahí pasan los niños. Hay que empezar resolviendo los problemas básicos de las mayorías populares. Estamos preocupados porque ya son 2 días que nos han quitado el agua por completo. Yo llevaba mi papá súper grave, lo llevaba con vómito, con diarrea. Nos dieron a 10 de la noche y nada. Hora 10. De lunes a viernes a partir de las 10 de la mañana. No te pierdas en YSUCA la franja de la academia. Los viernes a las 7 de la noche te presentamos Abriendo Puertas, un espacio crítico, analítico e incluyente, producido por el Departamento de Sociología y Ciencias Políticas de la UCA. Recuerda, Abriendo Puertas, todos los viernes a las 7 de la noche por YSUCA. Sintoniza Radio YSUCA en el 91.7 del FM. La voz con vos. Gracias por continuar con nosotros. Esta mañana en este espacio de la entrevista hablamos sobre Bitcoin. Nos acompaña José Luis Magaña de Panorama Económico. Usted también puede hacer sus preguntas o comentarios marcándonos al 2275-9501, 2275-9502, enviarnos sus mensajes de texto o de voz a través de nuestro número de WhatsApp 75712779 o también escribiéndonos a través de nuestra fanpage en Facebook Radio YSUCA 91.7 FM. Ahí estamos transmitiendo en vivo esta entrevista. Nos quedamos, José Luis, con el tema, antes de irnos a la pausa, sobre el tema de las calificadoras de riesgo. ¿Qué otras implicaciones puede seguir teniendo para el país el hecho de que siga vigente esta ley Bitcoin? Creo que uno de los grandes riesgos que existe es que, como todo el mundo lo está percibiendo justamente riesgoso, ya no solo al Bitcoin, sino que por exceder al gobierno de El Salvador, entonces le está haciendo más difícil acceder a financiamiento, y en el marco en el que los próximos 5 años, bueno, sí, un poquito más, se vienen pagos de deuda muy fuertes y muy frecuentes, sobre todo en el 2023, este pago de 800 millones, en el 2025 son otros 800 millones, en el 2027 otros 800 millones, en el 2029 otros 600 millones. No. Entonces, vamos a un periodo donde el gobierno de El Salvador va a necesitar bastante flujo de financiamiento para poder hacerle frente a esos pagos. Y si ya desde el inicio la gente percibe con muchos riesgos la capacidad de pago por estos riesgos asociados al Bitcoin, pues significa que le van a cobrar más tasas de interés o le van a poner condiciones más exigentes. Y generalmente esas condiciones más exigentes tienen que ver con recortes. ¿Y qué es lo que hemos visto que se ha recortado siempre? ¿No? Siempre se le termina recortando a la educación, a la salud, a los derechos sociales de la población, subsidios, a los programas. Y eso no es solo especulación, no es que creemos que eso es lo que va a pasar, es que eso es lo que ya ha estado pasando. Tanto en el 2020 como en el 2021 ya se le han recortado, en el 2020 se recortaron 32 millones de dólares a los hospitales nacionales, en el 2021 se le volvieron a recortar otros 19 millones, también se le recortaron 11 millones a la atención a la educación básica. Hasta julio de este año
Ya se le habían recortado 85 millones, además, también a la atención a la educación básica en el Ministerio de Educación. Entonces, pues sí, ante la falta de fondos, los gobiernos terminan ajustando, pero terminan ajustando donde quienes pagan los platos rotos terminan siendo las comunidades, terminan siendo la gente, la población, y sobre todo la población en mayor situación de vulnerabilidad. Sí. Vamos a recibir mensajes que nos llegan a través de nuestras redes sociales. Nos dice Rigoberto Alvarado, el Bitcoin es un fracaso. También Carmen Flores dice, fracaso total para la población el Bitcoin, pero la población no logra analizar que si bien es cierto, en general lo valora simple. El Bitcoin son los $30 que nos dio el gobierno. No me afecta. Eso es lo que dice la gente. El análisis debe ser más profundo respecto que el presidente se puso a jugar por dinero del pueblo, o más bien con dinero del pueblo, y que ha perdido. Dinero que a largo plazo debemos pagar. También Hilda Gómez dice, Bitcoin es un fracaso, dinero que se pudo invertir en educación o salud. Tony Barrera dice, ¿será que los más beneficiados con el Bitcoin son funcionarios públicos para ocultar dineros robados? También Federico Girón dice, el Bitcoin solo sirvió para lavar el dinero a la mafia que hoy gobierna nuestro país, El Salvador. Ana Juárez también dice, buenos días, si no era necesario que aprobar una ley, pero ¿para quién es el beneficio? También a través de WhatsApp nos envían más mensajes de texto. Dice, buenos días, entiendo que Chivo Pets es parte de las supuestas ganancias, pero ¿cómo sobrevive con tanto gasto actualmente? Consulta. Tenemos más mensajes, pero le vamos a dar la palabra a José Luis para que nos brinde sus primeras reacciones y luego damos lectura a los demás textos que nos envían. Adelante, José Luis. Voy a comenzar con la última pregunta, porque creo que eso nos permite entender un poquito más también el resto. Supuestamente el hospital veterinario se construyó con ganancias de Bitcoin. Eso es lo que dicen funcionarios públicos. Pero también dicen que no se ha perdido. ¿Sí? A ver, recordemos que el gobierno comenzó a hacer compras, supuestas compras de Bitcoin, que de hecho todavía no tenemos confirmación de que sean ciertas. Pero dijo que bueno, empezaron a hacer compras de Bitcoin. Y hubo un momento en el que el precio del Bitcoin subió por encima del precio al que se había comprado. Y entonces se dijo que de las ganancias de esa subida de precio se estaba haciendo el hospital. Luego el precio del Bitcoin bajó. Y ha bajado muy por debajo del valor al que lo han comprado. En promedio, el gobierno ha comprado Bitcoin como por $45,000 cada uno, y ahorita andaba por los 18,000, ¿no? Pero ahora no hay pérdidas. En el momento cuando subió, sí hubieron ganancias para comprar el hospital, pero ahora dicen que no hay pérdidas. Aquí hay que hacer una cosa, hay que hacer un comentario. Cuando uno tiene un activo, cuando uno tiene algo, y ese algo sube de valor, es cierto que, o baja de valor, es cierto que eso no se va a reflejar de un solo como ganancia o pérdida mía. Se va a reflejar en ganancia o pérdida cuando lo venda, ¿sí? Pero cuando yo tengo que declarar en algún lugar el valor de todos mis bienes, el valor que yo tengo que declarar de eso, tiene que ser el valor en ese momento. Y si en ese momento el valor está por debajo del que yo lo compré, aunque esa pérdida todavía digamos que no la he tenido, pero contablemente la tengo que registrar. O igual una ganancia, se registra contablemente, pero no la tengo hasta que venda ese volado, lo que tenga. En este caso, ese volado es el Bitcoin. Y aquí ya empezamos a ver todo el tema de la opacidad. ¿Por qué? Porque el presidente Bukele ha dicho tajantemente en varios tweets que no hay que preocuparse por las pérdidas porque el gobierno nunca ha vendido un solo Bitcoin.
y que por lo tanto no hemos tenido pérdidas, ¿sí? Pero entonces, si no se ha vendido ni un solo Bitcoin, en el momento que el Bitcoin estaba arriba tampoco hubieron ganancias, porque no se ha vendido ni un solo Bitcoin. Pero luego sale el ministro de Hacienda en una entrevista de televisión diciendo que sí, el gobierno había vendido algunas monedas de Bitcoin, que ni dice cuántas, ni cómo, ni a qué precio, ni tal. Entonces, ¿a quién le creemos? ¿Al presidente o al ministro de Hacienda? ¿Quién tiene de verdad esas monedas? ¿O de verdad se tienen? Tan siquiera la primera pregunta, ¿no? Y es que todo el tema de Bitcoin, como bien lo decían aquí las amigas y los amigos que han comentado, ha servido como toda una tela de opacidad de fondos públicos. Todo lo que se ha destinado a la implementación de Bitcoin es oscuro. Nadie sabe exactamente qué se está haciendo. Incluso la misma estructura que se ha creado para darle funcionamiento. Es decir, Chivo es una empresa privada. ¿Y quiénes participan? ¿Quiénes son dueños de esa empresa privada? Los dueños de esa empresa privada que se llama Chivo SADCB es Etesal, que es otra empresa privada, y Compañía de Luz Eléctrica de Aguachapán, que es otra empresa privada. ¿Y quién es dueño de Etesal? Ahí sí, CEL. ¿Y quién es dueño de la Compañía de Luz Eléctrica de Aguachapán? CEL. Pero, como hacen todo este edificio, ¿no? Sí, todo sale de CEL, pero CEL crea 2 empresas privadas, que luego esas 2 empresas privadas se hacen socias para crear otra empresa privada. Entonces, todo ese esquema, toda esa telaraña que se va generando, hace que sea un hoyo el tema Bitcoin. Todos los fondos que se han destinado a Bitcoin están en la opacidad, e incluso es declarados oficialmente como información reservada. Pero ojo, que no solo los fondos públicos, sino además los tratos que se han hecho. Ahí hemos visto cómo desfilan en Casa Presidencial un montón de inversionistas en Bitcoin y un montón de gente de plataformas, del ecosistema de criptos y de Bitcoin y tal, que están haciendo supuestamente negocios con el gobierno de El Salvador, y no sabemos qué tipo de negocios están haciendo. Si se recuerdan, desde hace unos meses se ha venido hablando de que todo el mercado de las criptomonedas ha venido bajando, hasta cayó. Ahí había una criptomoneda que se llamaba Terra Luna, que también esa básicamente desapareció, y en ese mismo camino iba otra que se llamaba Celsius. Pero hace unas semanas los representantes de Celsius, de esa empresa Celsius, andaban aquí en El Salvador haciendo tratos con el gobierno, es decir, una empresa que estaba a punto de quebrar, de desaparecer, estaba haciendo tratos con el gobierno de El Salvador, que no sabemos qué tratos estaban haciendo, ¿no? Entonces, no solo se trata de opacidad en los fondos, en el manejo de los fondos públicos, sino de opacidad en las negociaciones que se están haciendo con gente de estas plataformas. Gente que anda urgida porque está viendo que su modelo de negocios se está viniendo abajo, y no sería muy extraño pensar que esté buscando en el gobierno de El Salvador, que está impulsando el tema Bitcoin, un salvavidas. ¿Pero a costa de qué? ¿Qué nos va a costar a la población ese salvavidas? Porque no sabemos qué se está negociando ahí. Todo se está haciendo a puertas cerradas. Solo sale la foto ahí de toda esta gente desfilando ahí en Casa Presidencial, pero no sabemos qué se está hablando, qué se está negociando sobre la mesa y debajo de la mesa también. José Luis, nos llegan más mensajes, doy lectura, dice: ¿por qué los Bukele se meten al Bitcoin? ¿Qué hay de fondo? Incluso van en contra del rechazo generalizado que ganan como familias, y se sabe que como gobierno y sociedad perdemos. Un mensaje más dice: los troles y fanáticos de Nayib dicen que no ha habido pérdidas porque no se ha vendido Bitcoin. Bueno, es lo que ya estaba usted comentando. Luego hacen una pregunta más: ¿cuál es el futuro del Bitcoin en nuestro país? Y un mensaje más dice: buenos días, como el archivo no es Bitcoin real, ahí solo fue ganancia de los vendedores, de los cajeros y software.
Diferente es las compras de Bitcoin, chiveando con dineros estatales, no privados, con creencia de números mágicos, solo vergüenza da. Seguramente ya ha habido organizaciones criminales y dictaduras que consideren venir a lavar sus Bitcoins, y el cuento que da desarrollo, que traten de comprar materias primas o medicamentos con Bitcoin. Nadie los quiere, solo si compran drogas o armas de Rusia, manifiestan a través de WhatsApp. ¿Comentarios, José Luis? Ese tema de qué tipo de negocio impulsa Bitcoin creo que es bien interesante. No me van a dejar mentir los amigos, amigas que nos están escuchando y quienes nos están viendo, que actualmente estamos en medio de una gran burbuja inmobiliaria. Alquilar una casa, querer comprar una casa, ahorita es un reto increíble, ¿no? Y Bitcoin justamente viene a alimentar esa burbuja, porque muchas de las inversiones que se están realizando a nivel mundial en temas Bitcoin tienen que ver justamente con especulación inmobiliaria. O sea, comprar apartamentos de lujo, casas de lujo, para esperar que suban de precio y después revenderlas a un precio mayor. Y mientras tanto ahí están vacías o las ponen en plataformas de alquiler virtual y tal, ¿no? Entonces, todos esos mecanismos, al final de cuentas, nos van impactando. O sea, no es por gusto que los alquileres de las casas estén tan altos o que comprar una casa sea un reto casi imposible. Y eso tiene que ver mucho con cómo se están implementando las cosas, qué tipo de inversiones un país quiere atraer, ¿verdad? Y cuáles son las apuestas estratégicas de los gobiernos en ese sentido. Ya decía muy bien el amigo cómo el tema del archivo al final ha sido un negocio para ciertas plataformas que vendieron infraestructuras, vendieron softwares, vendieron tal, y que ahí están tiradas. Y son, solo por lo menos de lo que sabemos, son por lo menos 225.3 millones de dólares que el gobierno ha destinado a esto, de lo que sabemos. Y que esos 225.3 millones de dólares, por ejemplo, hay un estudio del Banco Mundial donde plantea que extender el programa de la pensión básica universal a todas las personas adultas mayores de 60 años que no tienen acceso a pensión costaría entre 150 y 200 millones de dólares. Significa que con lo que se ha usado, de lo que sabemos, se ha usado para esto del Bitcoin, fácilmente se hubiera podido dar una pensión a todas las personas, una pensión de más de $100 a todas las personas mayores de 60 años que no tienen pensión. ¿Sí? O sea, entonces ahí ya vemos cómo se van manejando las prioridades del gobierno y cómo esto nos va reflejando entonces el tema de prioridades. Y ahí cabe justamente uno de los comentarios de las que hacían ahí un amigo que decía, y entonces ¿para qué se aprobó? Pues otra vez, oficialmente no sabemos por qué se aprobó, pero por lo que hemos ido viendo de cómo se ha movido, parece que más bien se aprobó para generar mecanismos legales de opacidad de fondos públicos, porque otra vez, todo lo que pasa por Bitcoin sale de la burbuja de lo que podemos rastrear, pero además como un mecanismo de financiamiento del gobierno, o sea, donde buscaban obtener algún tipo de financiamiento a través de las comunidades criptos. Estos negocios que se están haciendo con estas plataformas que decimos que son oscuros, no se hacen por gusto. O sea, allí hay procesos de negociación detrás. Todo el tema, por ejemplo, de Bitcoin City, que termina siendo una zona económica especial, es decir, pedazos del territorio donde el Estado renuncia a su soberanía para dejárselo a que las empresas regulen y hagan sus propias reglas laborales, ambientales, tributarias, etcétera.
Entonces, Bitcoin al final está siendo como una estrategia de marketing que le está permitiendo al gobierno realizar ciertas reformas bajo la bandera del Bitcoin y bajo la bandera de la tecnología y la innovación, pero que siguen repitiendo las mismas mañas de, ¿no? Fondos públicos opacos. Tanto se había hablado de la partida de gastos reservados, de la partida secreta, pero ahora tenemos varias partidas secretas. Tenemos partida secreta del Bitcoin, tenemos partida secreta en Fopramid, tenemos partida secreta con el régimen de excepción. Y todas estas negociaciones que hemos visto que sean negociaciones con privados, pues, si en los 90 vimos toda esa ola de privatizaciones donde servicios del Estado quedaron en manos de privados, pues ahora estamos nuevamente viendo una ola de negociaciones del Estado con privados, donde los privados se están llevando también una buena tajada. Y privados no solo del país, privados también y sobre todo, privados de estos de afuera, de estos inversionistas, en teoría inversionistas de Bitcoin, que cuando vamos a ver en qué están invirtiendo, pues solo están alimentando burbujas especulativas. Vamos a recibir más mensajes que nos llegan a través de WhatsApp. Doy lectura, dice: en el Mercadito San Antonio hay un cajero de Chivo Wallet que está abandonado. Hace estorbo para ingresar al baño, quita espacio para vender, además. También nos envían un mensaje de audio a través de WhatsApp. Vamos a escucharlo en este momento. Buenos días, saludos para usted, Imelda. Considerando que el 39% de nuestra población vive en las áreas rurales y en el campo, ahí no existe tecnología. Son pocas las personas. El acceso de internet en el campo es menos del 18%. Entonces es un absurdo poner una moneda que no tiene alcance, que no tiene cobertura. Un saludo ahí para el amigo José Luis, y aún un poquito tarde, felicitaciones por el premio que obtuvo en Colprosi hace un par de semanas. Bueno, muchas gracias por el mensaje al amigo José Luis. Bueno, primero muchas gracias al amigo por la felicitación, sí. No, y qué chivo pensar que están pendientes ahí, ¿no? Qué bonito se siente, muchas gracias. Sí, es que sí, a ver, lo que dicen es cierto, es que es un absurdo aprobarlo para la población. La cuestión es, ¿para quién lo han aprobado? Esa es justamente la pregunta. Ya vemos ahí la prioridad en el Mercado San Antonio. Es más prioritario ir al baño que ir a usar el cajero. Pues sí, las prioridades de la población versus las prioridades del gobierno. Entonces, sí, es eso. ¿Para quién se aprobó esta ley? Y ya este año de implementación de la ley nos ha ido dando muchas señas de para quién se ha implementado y que no ha sido para la población. Las remesas ya vimos, no es para la población no está utilizando ese mecanismo, no ha traído inversión, que era la gran promesa que se van a generar empleos a través de que va a venir inversión, no ha entrado inversión sustancial que diga que va a generar empleos. Posiblemente, ¿verdad? Porque sí, cuando comentamos esto en redes sociales, hay un amigo comentaba que eso no era cierto porque a él sí lo habían contratado una empresa que había venido. Y sí, pues sí, posiblemente vienen empresas, pues, pero no estamos hablando de las grandes cantidades que se han prometido y que han venido en el mismo o incluso en menor ritmo de lo que habían estado viniendo en periodos anteriores, digo, antes de haber aprobado la ley Bitcoin. Significa entonces que no es así como la dolarización se vendió con tantas promesas, pues igual el Bitcoin, ¿no? Y al final, igual que la dolarización, esas promesas no se reflejaron en la población, pero sí se reflejaron en un grupo económico. Pues igual el Bitcoin. Los beneficios del Bitcoin no se están reflejando en la población, no se están reflejando en los hogares, no se está reflejando en la capacidad de tener frijolitos, tortillitas en la mesa. No está ahí. Entonces no es para eso que se aprobó. El Bitcoin no se aprobó para que los hogares puedan tener frijolitos y tortillas en la mesa. El Bitcoin se aprobó
para que grandes grupos económicos pudieran hacer negocios con el Estado y pudieran repartirse parte del dinero público en esas negociaciones oscuras que no conocemos, ¿no? Sí, José Luis, también hablando sobre estos cajeros chivo, y también nos hace recordar sobre aquellas casetas, por ejemplo, que se construyeron para vacunación durante la pandemia y que quedaron abandonadas. Lo mismo está pasando también con estas casetas para chivo, los cajeros también que la gente no utiliza. ¿Cómo a la larga esta situación va a afectar económicamente las arcas del Estado, pero también a la población? Ya veíamos también uno de los mensajes que nos enviaban los radioyentes que decía, bueno, esto al final la gente lo va a pagar, ¿verdad? ¿Cómo a la larga esto va a afectar directamente a la población? Todo este gasto que usted ya hablaba, que es de $223.5 millones aproximadamente. Y el gran centro de vacunación también, de Hospital El Salvador, que ya se denunció que se va a dejar de ser centro de vacunación. Sí. A ver, esto es lo que refleja una enorme falta de planificación de parte del gobierno. Se compran casetas de vacunación que luego no se usan. Se hace la gran inversión en el centro de vacunación del Hospital El Salvador, que luego ya no se va a utilizar. Se realiza la inversión en estos cajeros chivos y terminan sin utilizarse, ¿no? Haciendo estorbo para ir al baño. Entonces, ¿qué significa? Que ahí lo que te demuestra es que el gobierno no tiene una planificación, está jugando sobre la marcha, está intentando ir inventando sobre la marcha, porque va generando proyectos que lo va descartando en cuestión de meses. Y esos proyectos cuestan dinero. Y ese dinero, otra vez, no es que en El Salvador, no es que no sobrepisto. No es que al gobierno le sobrepisto. Ahí estamos viendo todas las carencias que hay para pagar los salarios de los docentes, para pagar el salario del personal médico, ¿sí? Personal técnico en diferentes instituciones. Evaluación y cumplimiento ambiental tiene menos de $1 millón en su presupuesto. Seguridad hídrica tiene apenas $600,000 para todo el año, cuando tenemos presupuestos, por ejemplo, de comunicaciones y prensa de la presidencia que llega a más de $7 millones. Entonces, si se van ejecutando, si tenés poco dinero y ese poco dinero lo estás ejecutando sin planificación, no que gastándolo en lo que se te vaya ocurriendo en el momento, los grandes problemas no los vas a poder tocar. Se va a quedar sin dinero suficiente para financiar lo que realmente necesita la población. Uh-huh. Y eso no necesariamente lo vas a ver ya. Que ya lo comenzamos a ver con varios recortes que han habido, incluso lo del FODES. Pero además se va a ir reflejando todavía más grave en el largo plazo. Esos efectos de esas decisiones que se toman, aunque tienen efectos ya, pero lo más grave de esos efectos los vamos a ir viendo en un par de años después. José Luis, ¿y esto se solucionaría con la derogación de la ley Bitcoin? Todo el tema, por lo menos la parte de este hoyo uh-huh. que se ha creado, debería de solucionarse con la derogación de la ley Bitcoin, pero no solo con eso, sino además, porque ahí ya están implicados todo el tema del fideicomiso que se aprobó. Ese fideicomiso debería de reestructurarse, replantearse cuál es el propósito de tener $150 millones para un fideicomiso. Por ejemplo, para garantías, para un fondo de garantías y de seguros para el sector agropecuario, que como vemos como estas lluvias están impactando en el sector agropecuario. Uh-huh. Entonces, en la producción agrícola, tener un seguro de garantías, un fondo de seguros para productoras familiares. Creo que sería mucho más prioritario para el país que tener un fondo para la volatilidad del Bitcoin, ¿cierto? Entonces, un primer elemento sin duda debería ser derogar la ley, porque la ley Bitcoin es justamente la que permite abrir estos huecos. Pero además, hay que corregir todo el resto que se ha hecho. Lo del fideicomiso, todas estas negociaciones que se han ido haciendo de manera oscura, de manera opaca,
Tenemos que saber qué es lo que se ha negociado ahí y también corregir si en esas negociaciones se han comprometido intereses de la población. Sí. José Luis, lastimosamente se nos ha terminado el tiempo, pero muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana y explicarnos todo el panorama con respecto al Bitcoin. No, muchas gracias por la invitación, Imelda, y también un gran abrazo a los amigos, amigas que nos han estado escuchando y que nos han estado viendo también. Sí, muchas gracias. Gracias a las personas que permanecieron en sintonía de este espacio de la entrevista. Buen día. Esta fue La Entrevista. Te invitamos a que no te pierdas nuestra próxima emisión. Disfruta tu mañana en compañía de Radio YSUCA.